Buen día. Estamos en el capítulo 20, segunda ley de la termodinámica. Vamos a hacer el acompañamiento de este capítulo 20. Hacemos lectura de los objetivos. ¿Cuál es lo que se pretende al terminar este capítulo? Determinar si un proceso termodinámico es reversible o irreversible. Un proceso que se lleva de un punto inicial a un punto final, ¿verdad? Es simplemente un proceso termodinámico, así como se indica aquí. Y posteriormente, si yo puedo aplicar una situación de reversa desde el punto final y llevarlo exactamente a través de la misma curva hasta obtener nuevamente el estado inicial, recibe el nombre de proceso reversible. Si eso no es posible, es decir, si en cualquier momento que yo aplique una alteración a este sistema y yo lo llevo al punto inicial, pero a través de una trayectoria diferente, entonces este proceso será irreversible. Desde ya, pues puedo adelantar que la mayoría de los procesos en la naturaleza son irreversibles. Muy pocos procesos pueden tener características de reversibilidad. Segundo objetivo, ¿qué es una máquina térmica y cómo funciona y cómo se calcula su eficiencia? Se utiliza esta letra griega eta para representar la eficiencia de una máquina térmica y este ha sido uno de los objetivos que hemos venido mencionando a lo largo del desarrollo de esta unidad, ¿verdad? Que el estudio de los procesos termodinámicos convergen aquí, ¿verdad? El estudiar procesos cíclicos. Tercer objetivo, vamos a aprender a entender la física del motor de combustión interna, conceptos básicos, ¿verdad? De cómo funciona un motor de combustión interna. Desde luego nos espera que después de este curso usted salga, ¿verdad? A reparar o a diseñar, a construir un motor de combustión interna o identificar una falla con un leve síntoma. Pero vamos a tener conocimientos básicos de cómo funciona ese motor. Vamos a aprender a cómo se relacionan los refrigeradores y las máquinas térmicas y cómo analizar el funcionamiento de un refrigerador. De esto ya había hablado un poco en la lectura del capítulo anterior y había explicado algo característico de las diagramas presión-volumen, ¿verdad? Cómo representar en un diagrama presión-volumen si estamos hablando de una máquina térmica o si estamos hablando de un refrigerador. Vamos a aprender a ver cómo la segunda ley de la termodinámica establece límites sobre la eficiencia de los motores y del coeficiente de rendimiento de los refrigeradores. Al final esto es simplemente una medida del desempeño, ¿verdad? Se utiliza la eficiencia para medir lo que son máquinas térmicas, y se utiliza el coeficiente de rendimiento, para medir el desempeño de aires acondicionados o refrigeradoras o bombas de calor. Tenemos como objetivo efectuar cálculos con el ciclo de Carnot para motores y refrigeradores. Desde ya el ciclo de Carnot es la máquina más eficiente posible. El ciclo de Carnot es la máquina más eficiente posible, pero una pregunta. ¿Por qué si es la máquina más eficiente posible, por qué utilizamos motores diésel? ¿Por qué utilizamos motores gasolina? Pues es muy sencillo. Es una máquina de Carnot, pero esta máquina de Carnot es teórica. No se puede construir. ¿Por qué? Porque es una máquina que para que pueda funcionar, tiene que ser una máquina reversible. Y tal como acabo de mencionar, en la naturaleza,
los procesos reversibles normalmente se utilizan como referencia, ¿verdad? Desde el punto de vista teórico. Entonces, pero eso es importantísimo porque las máquinas de Carnot nos van a servir para establecer límites, ¿verdad? Entonces, si una máquina de Carnot no puede llegar a cierto valor de eficiencia, pues mucho menos lo va a hacer una máquina real. Y por último, pues vamos a comprender el concepto de entropía. Bueno, entonces el capítulo 20 inicia con este tema principal, que es la segunda ley de la termodinámica. Desde ya, pues, yo tengo que mencionar, ¿verdad?, que la segunda ley de la termodinámica, a diferencia de la primera ley, ¿verdad?, que relaciona de forma cuantitativa el calor, el trabajo y el cambio de la energía interna, es una ecuación matemática, al igual que la ley cero de la termodinámica, ¿verdad?, que involucra situaciones en donde las temperaturas de dos sistemas son iguales y que establecen una condición de equilibrio térmico que también se puede cuantificar. La segunda ley de la termodinámica no es una ecuación, ¿verdad? Es una imposición que la naturaleza establece sobre el comportamiento de sistemas. La matemática, la primera ley de la termodinámica, aguanta con todo, ¿verdad? Es decir, siempre y cuando esta expresión matemática se cumpla, pues la primera ley de la termodinámica es válida, ¿ya? Pero en la naturaleza, ¿verdad?, puede hacer que este equilibrio se logre del lado izquierdo y del lado derecho de la igualdad. Pero ahora surge una pregunta, ¿y eso físicamente puede ser posible? Bueno, desde física 1 nosotros ya hemos encontrado, ¿verdad?, algunas situaciones en donde la matemática representa soluciones a cualquier problema. Por ejemplo, cuando nosotros planteábamos, vaya, para recordarme un tema que tengamos fresco, la posición de una partícula en función del tiempo con una aceleración constante. En cuántas ocasiones o en más de alguna ocasión nosotros nos encontramos con una ecuación cuadrática de posición en función del tiempo y que en alguno, por lo menos en una razón, nos daba un tiempo positivo y un tiempo negativo. Y automáticamente nosotros decíamos, la respuesta es tal tiempo, y nosotros elegíamos siempre el tiempo positivo. ¿Por qué? Porque aunque las dos valores son soluciones matemáticas, pues físicamente nosotros sabemos que un evento no puede retroceder físicamente. No podemos viajar al pasado. Entonces, se descarta la otra solución. Entonces, la segunda ley de la termodinámica viene a ser ese mismo papel. Por ejemplo, ¿qué me dice la segunda ley de la termodinámica? Si yo coloco una pelota en la parte superior de una mesa, por ejemplo, que tiene 1 metro, 1.5 metros de altura, y dejamos caer esa pelota desde la parte superior de la mesa hasta que caiga al suelo, pues nosotros vamos a ver cómo esa pelota comienza a rebotar, ¿verdad? Suponga que es una pelota de tenis. Entonces hace el primer choque con el suelo, rebota, segundo choque, rebota, pero en cada rebote este sistema comienza a tener una altura menor hasta que al final el movimiento cesa. Esa es la forma en la cual ocurre ese evento en la naturaleza. Yo no esperaría, ¿verdad?, de que yo deje caer una pelota desde una altura pequeña y que en el segundo rebote la altura sea mayor, que el tercer rebote mayor y que vaya creciendo, ¿verdad?, ese proceso en la dirección opuesta al primero que ocurrió. Ese es un ejemplo de un proceso irreversible. El primero ocurre en esa dirección. El sistema va perdiendo energía y cada rebote menor altura. En la dirección opuesta, ese proceso viola la segunda ley de la termodinámica. Yo esperaría, cuando yo mezclo 2 cubos de hielo con un vaso con agua que está a una temperatura un poco alta, pongámosle una temperatura de 35 grados centígrados. ¿Qué sucede en ese proceso? Pues el cuerpo
más caliente le transfiere energía al cuerpo más frío. Es decir, el agua que originalmente está a una temperatura alta, le transfiere energía al hielo, lo funde y posteriormente que lo funde, entonces incrementa la temperatura de esos cubos de hielo. Al final, el sistema tiene una temperatura de equilibrio que es mayor a la temperatura inicial del hielo, pero menor a la temperatura inicial del agua. Yo no esperaría, ¿verdad?, que mezclando dos pocos de agua, dos cantidades de agua a diferentes temperaturas, al mezclarlas, con el tiempo se comiencen a formar cubos de hielo. Ese proceso no ocurre por sí solo en la naturaleza. Ese segundo proceso violaría la segunda ley de la termodinámica. Y así sucesivamente, pues podemos empezar a mencionar muchas situaciones, ¿verdad? Que obedecen a la segunda ley de la termodinámica. De ahí, pues, la importancia de la dirección de los procesos termodinámicos, de que en la naturaleza muy pocos procesos se pueden analizar desde el punto de vista reversible. De hecho, ya mencionamos el primero, ¿verdad? Que es una máquina de Carnot, que es la máquina más eficiente posible, pero tiene un defecto, ¿verdad? Que es una máquina idealizada porque funciona en un proceso cíclico reversible que viola, ¿verdad? Algunas de las pautas que la naturaleza impone. Requiere que sea un proceso reversible. Y proceso reversible hace referencia a esta palabra, ¿verdad? Algo que es ideal. Bien. Aquí ya menciona en este parágrafo una medida del desorden que puede ocurrir en procesos termodinámicos. De hecho, así es, ¿verdad? Si nosotros analizamos a nivel microscópico, pues un sistema termodinámico es un sistema que es muy desordenado, obedece eh, al comportamiento caótico y siempre hay cierto grado de aleatoriedad. Ese desorden al final desemboca en la medida de una variable física que nosotros llamamos entropía. Pero antes de entrar al concepto de entropía, vamos a analizar las máquinas térmicas. ¿Qué es una máquina térmica? Pues vamos a definir una máquina térmica como un dispositivo que utiliza una sustancia de trabajo y lo que hace es convertir energía en forma de calor que agarra de esa sustancia de trabajo y la convierte en trabajo mecánico. Esa sustancia de trabajo, pues, lleva la combinación de dos elementos para una sustancia que contiene cierta cantidad de poder calorífico, como ser un combustible, diésel, gasolina, y un gas, ¿verdad?, que permita la combustión. Ese gas, pues, normalmente es el aire por el contenido de oxígeno que este tiene, aunque pueden utilizarse otro tipo de gases, ¿verdad? Lo que pasa es que hay que comprarlo, ¿verdad? Por ejemplo, en esas películas que nosotros vemos en televisión, se utiliza otro tipo de gas que hace que la mezcla sea más explosiva, que se obtenga mayor cantidad de energía, ¿verdad? Pero no es aire el que se está utilizando. Bien, entonces esa sería la definición de una máquina térmica. Una máquina que utiliza una sustancia de trabajo de la cual se puede extraer cierta cantidad de energía en forma de calor y convertir una parte de ese calor en trabajo. Fíjense bien lo que acabo de decir. Convierte una parte de ese calor en trabajo. Ya vamos a profundizar un poco a lo que me refiero. En un diagrama presión-volumen, una máquina térmica obedece a un comportamiento de un proceso cíclico, ¿verdad? Es decir, esto se está repitiendo una y otra vez, ¿verdad? Pero al final obedece a este proceso cíclico. Por ejemplo, una máquina de un motor que trae un cuenta revoluciones, ¿verdad? Por ejemplo, cuando va muy acelerado, puede ser que el tacómetro
puede andar indicando unas 3000 revoluciones por minuto. Es la cantidad de ciclos que se realiza el proceso de combustión. Bien. Algunas características que habíamos mencionado anteriormente, que durante un proceso cíclico, la energía final y la inicial son cero, por lo tanto el cambio de la energía interna es cero, por lo tanto el calor es igual al trabajo. Ojo, ¿verdad? Esto se cumple solamente cuando analizamos desde el punto de vista cíclico. Para los procesos individuales eso no necesariamente va a ser así. Entonces, este esquema ayuda a entender el funcionamiento de una máquina térmica. Esto que está en este círculo gris representa la máquina térmica, ¿verdad? Que normalmente es el motor de esa máquina. ¿Qué hace el motor? Bueno, agarra la sustancia de trabajo, la lleva a una cámara de combustión. En esa cámara de combustión se crean las condiciones para realizar la explosión de ese combustible. Cuando ese combustible está generando una cantidad de energía en forma de calor, el motor toma esa energía en forma de calor de ese depósito a alta temperatura y miren lo que había mencionado, convierte una parte de esa energía en forma de trabajo. Pero aquí ustedes se preguntarían, ¿verdad? Pero ¿por qué no la convertimos toda? Si yo agarro 60 unidades, ¿por qué no convierto 60 de trabajo? Bueno, aquí viene la segunda ley de la termodinámica. Es una imposición de la segunda ley de la termodinámica. Es imposible que una máquina térmica convierta toda la energía que agarra el depósito a alta temperatura completamente en trabajo. Algo de esa energía se va a perder y esto representa este depósito que está aquí a una temperatura baja, una temperatura menor a la temperatura del depósito caliente y es un depósito frío. Aquí se va energía de salida. Entonces, fíjense bien, si nosotros hacemos un diagrama de análisis de la energía de este sistema, entonces estaría entrando calor del depósito caliente. Es decir, que estaría entrando QH. ¿Y qué está saliendo? Está saliendo trabajo más QC, la energía que se va al depósito frío. ¿Qué es ese depósito frío? Bueno, lamentablemente para las máquinas térmicas, como los motores de los automóviles, este depósito frío es el medio ambiente. Y nosotros vemos cuando un carro, cuando el motor de un carro está funcionando, ¿qué se libera al medio ambiente? Se liberan los gases de escape. Porque si el carro no anda en buenas condiciones, pues mucha más contaminación. Pero aparte de esa liberación de gases de escape que representa energía, pues también tenemos otras pérdidas de energía. Por ejemplo, para evitar que el sistema se sobrecaliente y alcance temperaturas que sean críticas para el funcionamiento de las piezas metálicas del motor, se utiliza un sistema de enfriamiento. Los sistemas de enfriamiento pueden ser sistemas de ventilación por aire y la mayoría de los carros lo que tienen es también, aparte del sistema de ventilación por aire, que es el funcionamiento de la ventiladora, también tiene el sistema de enfriamiento por líquido, ¿verdad? El del radiador pues tiene una cantidad de refrigerante que es coolant, en su defecto pues es agua, ¿verdad? Que también funciona para enfriar el motor. No es lo conveniente porque el agua pues crea una reacción con el metal y genera óxido, ¿verdad? Un par galvánico entre las moléculas del agua y las de piezas metálicas que genera óxido, ¿verdad? Como lo hace pues el agua con el hierro, como nosotros lo vemos en una varilla común. Entonces, claro, ¿verdad? Eso no se representa de la noche a la mañana, ¿verdad? Después de mucho tiempo, pues eso, el tener el sistema de refrigeración del carro funcionando a base de agua, pues va a traer algunas consecuencias. Bien, entonces ahí tenemos también pérdida de energía, ¿verdad? Se necesita energía para hacer que ese sistema de enfriamiento funcione. De hecho, algo de esa energía, bueno, mucha de esa energía se transfiere a ese fluido de enfriamiento, se transfiere mucho al coolant. Pero aparte de eso, también tenemos otras pérdidas.
por ejemplo, el contacto metal-metal, porque tenemos los pistones, que son las piezas que están vibrando dentro del cilindro. Aunque hay una película de aceite, siempre eso genera una pequeña fricción. Esa fricción, pues, es una pérdida. Y aparte de eso, si nosotros acercamos nuestra mano a una distancia razonable respecto al motor de un automóvil que ha estado funcionando, vamos a sentir, sin necesidad de realizar contacto físico, vamos a sentir el choque térmico por radiación. Dicho de otra forma, todo este depósito de energía que se está modelando, ¿verdad? Como el sistema que absorbe la energía que está perdiendo la máquina. Aquí hay pérdidas por conducción, algo que habíamos mencionado en las lecturas anteriores. Aquí hay conducción, aquí hay convección por el movimiento de fluido, la masa del refrigerante del agua, y hay radiación. Aquí se dan, miren que es un ejemplo de todos los mecanismos que nosotros habíamos visto anteriormente. Esto es una imposición, ¿verdad? De la segunda ley de la termodinámica. Yo no esperaría que encendamos el motor de una máquina térmica y que esta no caliente. Siempre va a calentar. Entonces, es por eso que este trabajo que voy a obtener, yo quisiera que fuera todo lo que entré, ¿verdad? Pero este trabajo siempre es menor a QH. Bien. Este es el análisis de energía que habíamos mencionado, ¿verdad? Las energías que entran y las energías que salen de ese motor. Y aquí se define la eficiencia. En algunos textos se utiliza esta letra griega para representarlo. Es la relación de dos energías, la energía obtenida versus la energía invertida. Por ejemplo, para un motor, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué pretendo cuando coloco una máquina a funcionar? Bueno, lo que yo quiero obtener es la mayor cantidad de energía en forma de trabajo, es decir, W durante el ciclo. Pero para que esto ocurra, yo tengo que invertir. Yo invierto toda la energía, ¿verdad?, que la máquina obtiene del depósito caliente mediante la inversión de la sustancia de trabajo, diésel, gasolina, etcétera. Entonces esa energía viene del depósito caliente. La relación de esas dos energías es la eficiencia de esa máquina. Lógicamente, yo quiero una máquina que sea lo más eficiente posible, pero debido a la segunda ley de la termodinámica es eficiencia, nunca va a llegar a ser el 100%. Ni siquiera vamos a poder obtener un valor más por allá de el ciclo de Carnot, que es un tema que viene a continuación. Bien. Dicho de otra forma, este trabajo que está aquí, nosotros lo podríamos colocar en función de los calores, así como está aquí, en este esquema que tenemos, para llegar a la conclusión que también esa eficiencia se puede expresar tanto en función del trabajo como en función de los calores de salida y de entrada. Noten que aquí tengo esta expresión 20.4 en función de valores absolutos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerdan que cuando definimos los signos de calor, nosotros dijimos, bueno, si este es mi sistema, todo lo que entre en forma de calor es positivo. Entonces, este calor ya sabemos que va a ser positivo. Pero este calor, miren, este calor es de salida. Cuando yo haga mi análisis numérico, yo sé que este calor Q sub C es menor que 0. Es negativo. Bueno, aquí lo tenía. Es negativo. Pero yo ya sé que este calor está saliendo, ¿verdad? Por la imposición de la segunda ley de la termodinámica. Entonces no voy a entrar en una dualidad porque ya lo estoy incluyendo en el diagrama, como ya lo estoy colocando como calor de salida, pues aquí lo que voy a utilizar es el valor absoluto. Valor absoluto. Dicho de otra forma, aquí no tengo tantos problemas con el QH, porque yo sé que el QH siempre me va a dar positivo. Lo tengo con el QC. El QC tengo que irlo arrastrando, ahora tengo que tener pendiente que ese QC, cuando haga mis cálculos, me va a ir dando negativo. Y de ese valor yo necesito el valor absoluto. Aquí pues ya hay un ejemplo, pero noten que
en este ejemplo, pues ya se proporcionan los valores de energía, ¿verdad? Así que este es simplemente para, más que todo, para poner en práctica los conceptos que hemos visto, pero el objetivo es agarrar un proceso cíclico desde cero y hacer todos los cálculos de presión, volumen, temperatura, energía interna, etcétera, para obtener finalmente la energía, la eficiencia, perdón. A eso vamos. Bien, aquí vienen ya los motores de combustión interna. Tenemos para comenzar el ciclo Otto. El ciclo Otto es el equivalente a un motor gasolina, un motor que funciona a base de gasolina. ¿Cuáles son las características del funcionamiento de este motor? Bueno, mencionamos rápidamente, perdón. Este diagrama me ayuda a comprender. Tenemos el pistón, que es la parte móvil, el cilindro, que es la cámara en donde se alberga momentáneamente la mezcla de gasolina con aire. La explosión de este combustible en esta cámara hace que este pistón esté en movimiento periódico, hacia arriba y hacia abajo, y este mecanismo de biela cigüeñal permite convertir el movimiento traslacional de este pistón en un movimiento rotacional sobre este sistema. Este movimiento rotacional posteriormente se lleva a otras partes, ¿verdad? La transmisión, de forma muy convenientemente nombrada de esa forma, ¿verdad? Porque recibe el movimiento de la biela, es decir, transmite el movimiento. Y posteriormente esa transmisión pues lleva a otros mecanismos, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser que haya un diferencial, ese diferencial transmite ese movimiento a las ruedas y a las ruedas nos convierten la energía que nosotros necesitamos, ¿verdad? Que es el trabajo a través de la aplicación de una fuerza por una distancia, ¿verdad? Ya aquí tenemos trabajo mecánico, que es el objetivo. Entonces, ¿cómo funciona un motor de combustión interna funcionando a base de gasolina? Pues resulta que normalmente hay por lo menos una válvula de admisión y una válvula de escape. Los motores en la actualidad, ¿verdad? Tienen múltiples válvulas de admisión y múltiples válvulas de escape que con el tiempo pues han representado máquinas más eficientes. Pero aquí veamos lo básico para comprender. Entonces, hay una válvula de admisión abierta. ¿Para qué se abre esta válvula de admisión? Porque permite aquí, a través de este conducto, el ingreso de una pequeña cantidad de gasolina y también permite el ingreso de una pequeña cantidad de aire. Cuando esta válvula está abierta, entonces este pistón recorre hasta el punto más bajo, es decir, el punto más bajo de la carrera, en donde el volumen de ese cilindro es el máximo. Una vez que tengamos la mezcla de combustible más aire, se cierra esta válvula, que es lo que aparece aquí. Se cierra esta válvula, está cerrada esta otra también, y este pistón comienza a moverse hacia arriba. ¿Qué sucede aquí? Bueno, esto se comprime, el volumen de esta mezcla disminuye, la presión aumenta, y una vez que la presión sea muy alta, aquí tenemos el punto de mínimo volumen, presiones altas, y aquí ya tenemos las condiciones para hacer una explosión. ¿Qué hace falta? Hace falta una chispa para generar esa explosión. Entonces aquí entra y hace su trabajo una bujía. Esa bujía es simplemente algo que nosotros conocemos como candela, ¿verdad? Tiene un ánodo y un cátodo, es decir, terminales en donde se genera una diferencia de potencial. Aquí está la punta de la bujía. A nivel macroscópico, esto es como que tengamos la punta de la candela y aquí hay un pequeño una pequeña separación. Entonces se manda un pulso eléctrico a través de esta bujía y aquí se genera una chispa. Esa chispa en este ambiente de gasolina y aire crea la explosión.
Entonces, esto explota, obliga a este pistón a bajar, ¿verdad? Y aquí se genera la carrera que nosotros le llamamos trabajo. Esta carrera se le llama trabajo. Esta en realidad es el objetivo de todo este proceso. ¿Qué sucede a continuación? Bueno, como aquí ya se quemó este combustible, hay que desecharlo. Entonces viene la válvula de escape, se abre, el pistón sube para sacar todo este gas. Estos son los gases residuales. Y esto es lo que va para la atmósfera, chicos. Si el carro no quemó completamente, si la etapa de esta combustión no fue capaz de desechar todo ese combustible, entonces aquí se desecha combustible que no se aprovechó en la explosión y lógicamente eso le resta, ¿verdad?, eficiencia al vehículo. Entonces aquí hay una carrera muerta que le llaman esto. Aquí el pistón sube y vuelve a bajar. Una carrera muerta. ¿Por qué es carrera muerta? Porque no se realiza trabajo de test. Por eso es que los carros normalmente llevan más de un cilindro. ¿Por qué? Porque cuando este cilindro está en la carrera muerta, pues se alterna con otro cilindro que está en la etapa de explosión. Mientras este está haciendo la carrera muerta, el otro está haciendo su trabajo. Normalmente, ¿verdad? Los motores típicos, los más utilizados, son los de 4 cilindros, en los cuales tenemos alternación trabajando 2, haciendo carreras muertas otros 2. Bien. Entonces, si nosotros nombramos esto ya en teoría de motores de combustión interna, entonces tenemos la carrera de admisión, que es lo primero que expliqué, la compresión, mezcla más combustible. Este no es un proceso termodinámico, es simplemente la etapa en la cual se genera la chispa. No es un proceso termodinámico. Está la carrera de potencia, este sí es proceso, y está la carrera de escape. Todos los que indican aquí carrera representan procesos termodinámicos en donde hay cambios, ¿verdad?, en las variables de estado. Precisamente por eso no está llamado como carrera, ¿verdad? Hay que tener cuidado aquí. Bueno, de esa forma funciona el ciclo Otto. Entonces, en un diagrama presión-volumen, esto se representaría así. Tenemos de A a B la compresión, la carrera de compresión. Aquí se genera la chispa, miren. Aquí es donde entra energía en forma de calor, ¿verdad?, cuando se da la explosión. Una vez que la explosión se da, la presión aumenta instantáneamente y obliga al pistón a descender. Por lo tanto, el volumen aumenta. Y aquí tenemos la carrera de trabajo o potencia. Y finalmente, una vez que el pistón, llegó a la parte de máximo volumen, se abre la válvula de escape, se libera el calor al medio ambiente y se cierra el ciclo. Aquí viene la etapa muerta, que aquí no se muestra, ¿verdad? Pero yo coloqué del punto A al punto M. Este pistón va a subir hasta un punto de mínimo volumen. Noten que la presión no aumenta en esta carrera muerta. ¿Por qué? Porque la válvula de escape está abierta. Entonces simplemente desaloja los gases, regresa nuevamente al punto A y cuando ya haya liberado los gases de escape, se cierra la válvula de escape y se abre la válvula de admisión y comienza un nuevo ciclo. Y ahí va repitiéndose una y otra vez ese ciclo. Entonces, durante la etapa en la cual entra energía en forma de calor al sistema, este es un proceso isovolumétrico, NCB por delta T, y el calor es positivo. Pero cuando la válvula de escape se abre, entonces el calor se libera, NCB, la temperatura en A es menor que la temperatura en D y por lo tanto este calor me va a dar negativo. Por lo tanto, la eficiencia de esa máquina, que yo la puedo colocar en función de estos calores, como lo vimos anteriormente, y esos calores al sustituirlos en función de temperatura, pues se van a cancelar estos valores de NCB y delta T. Y queda esta expresión en función de temperaturas. Si nosotros utilizamos ahora los conocimientos previos de los procesos termodinámicos, pues sabemos que entre A y B, entre C y D, estos procesos ocurren muy rápidamente y se pueden modelar como procesos adiabáticos.
Para procesos adiabáticos, bueno, la temperatura en A por el volumen en A, pero noten que el volumen en A es el volumen máximo. Entonces se define este valor R, que es la relación de compresión, que es el volumen máximo sobre el volumen mínimo, que en este caso es el volumen en A sobre el volumen en B. Entonces el volumen en A es R veces el volumen en B. Esa relación de compresión es un número mayor que la unidad. Es el punto de máximo volumen siempre es mayor que el punto de mínimo volumen. Lo mismo para el punto B, a través del proceso adiabático, entonces se cumple esta expresión adiabática. Lo mismo para el punto C y para el punto D. Entonces, cuando nosotros despejamos para las temperaturas y sustituimos en las expresiones de la expresión 20.5, noten que eso me lleva a esta expresión de eficiencia. Eficiencia igual a 1 menos 1 entre R elevado al coeficiente adiabático menos 1. Ahora, R es la relación de compresión. ¿Qué representa esa relación de compresión? Bueno, tal como le expliqué aquí, el volumen máximo que puede alojar el cilindro contra el volumen mínimo. Normalmente para un turismo típico, ¿verdad? Por ejemplo, un Toyota Corolla, la cantidad de cilindros son 4. La cilindrada es 1.8 litros y la relación de compresión es 8. Estos son valores de un ejemplo que estoy mencionando, ¿verdad? Si nosotros vamos a una Ford 250, lógicamente esos valores cambian, ¿verdad? Las cilindradas son más grandes, son motores más potentes, con mayor cantidad de cilindros, ¿verdad? 6 en B, es decir, 6 cilindros distribuidos en una forma de una V, 8 cilindros, 10 cilindros, ¿verdad? Lógicamente, entre mayor cilindros tenemos mayor cantidad de cilindros realizando trabajo a su tiempo y por lo tanto mayor potencia. Entonces, por ejemplo, veamos, para un turismo que tiene una cilindrada de 1.8 litros, si tiene una cilindrada de 1.8 litros y es de 4 cilindros, quiere decir que el volumen en cada cilindro, el volumen por cilindro, es de 450 centímetros cúbicos. Por lo tanto, si ese volumen es de 450 centímetros cúbicos y tiene una relación de compresión de 8, quiere decir que el volumen mínimo en la cámara de combustión es de 26.25 centímetros cúbicos, el volumen más pequeño. Entonces noten lo importante, que al final para un motor gasolina, para un ciclo Otto, yo puedo expresar una expresión de eficiencia en función de la relación de compresión. Por ejemplo, si este carro tiene una relación de compresión de 8, tal como lo acabamos de mencionar, que es una relación típica para un turismo, y utilizando un coeficiente adiabático de 1.4. ¿Por qué? ¿Por qué estoy utilizando un coeficiente de 1.4? Porque estamos utilizando el oxígeno que contiene el aire, ¿verdad? Que es un gas que se puede modelar como un gas atómico. Esto lo habíamos mencionado anteriormente. Lógicamente, si ustedes estudian esta expresión, ¿verdad? Y están estudiando, por ejemplo, el carro de Toretto, ¿verdad? Cuando tiene otro sistema de inyección, ese gas cambia, ¿verdad? Por ejemplo, si es un gas monoatómico, como, como los que aparecen en la última columna de la tabla periódica, ese coeficiente adiabático es mayor y normalmente anda alcanzando valores de 1.67, ¿verdad? Bien. Entonces, la eficiencia típica, miren, para un motor con estas condiciones es de 56%. Esto es en el mejor de los escenarios, ¿verdad? En el mejor de los escenarios. De allí, pues, que si esta máquina no funciona tal y como se menciona en este diagrama y, por ejemplo, algunos errores muy comunes es que esta chispa se genere antes de que el pistón haya alcanzado el punto de mínimo volumen. Si se genera antes, pues tenemos una combustión precoz, ¿verdad? Y esto lógicamente va a afectar esta carrera de trabajo y le va a restar eficiencia, ¿verdad? Porque ya no se va a moldear a este diagrama que tenemos aquí como el diagrama presión-volumen correspondiente al ciclo Otto. Algo importante que hay que mencionar aquí es que aunque todas las máquinas tienen una relación de compresión,
esto no lo puede utilizar para cualquier otra máquina. Es decir, si nosotros estamos utilizando una máquina de Carnot o un ciclo diésel, ¿verdad? Y en el ciclo diésel le dice, este ciclo diésel tiene una relación de compresión de 10. Y usted viene y le aplica esta ecuación a ese ciclo diésel, desde ya eso está mal, porque esto solamente funciona para el ciclo Otto. El ciclo diésel obedece a otro tipo de procesos termodinámicos y a otro tipo de procesos cíclicos. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Por ejemplo, valores típicos de una máquina diésel, por ejemplo, 3.0, esa es la cilindrada típica de un motor, ¿verdad? Por ejemplo, Toyota, si es un motor diésel de, de un Nissan QD32, que tiene un motor QD32, la cilindrada es 3.2 litros, ¿verdad? 4 cilindros se divide 3.2 entre 4 y ya tengo la cilindrada por cada cilindro. Bien, aquí viene el ciclo diésel. El ciclo diésel tiene este diagrama presión-volumen. ¿En qué diferencia con el ciclo Otto? Bueno, veamos que tenemos en el diagrama presión-volumen, el punto A al punto B, aquí tenemos una compresión adiabática. Pero después viene del punto B al punto C, pero este proceso ahora es un proceso a presión constante. Mientras que en el proceso de un motor gasolina, miren, de B a C, ¿qué sucedía? Era a volumen, era un proceso a volumen constante, es decir, isovolumétrico, o como normalmente le llamamos isocórico, de B a C. Entonces ahí ya tenemos una diferencia en el diagrama presión-volumen. Después viene la carrera de potencia y viene el proceso correspondiente al escape. Solamente es un proceso el que cambia, ¿verdad? Que es el proceso de explosión. En el proceso de la máquina gasolina, el proceso de explosión se da a volumen constante. En el diésel se da a presión constante. Lógicamente, esas presiones en un motor diésel son muy grandes, ¿verdad? En relación al proceso gasolina. Y esa es la razón por la cual los motores diésel hacen mayor ruido. El motor diésel es más ruidoso en relación a los motores gasolina. Aquí explico, con este diagrama, aquí lo que hice fue simplemente tomar una fotografía del motor gasolina y lo adapté para explicar el del motor diésel. Entonces, veamos en qué cambia. Fíjense bien. En primera instancia, tenemos la válvula de admisión que se abre. Pero aquí hay que tener cuidado, aquí lo coloco, miren. Recuerden que en la máquina gasolina normalmente lo que ingresa es gasolina y aire. Aquí solamente ingresa aire. El pistón se abre hasta el punto de máximo volumen. Posteriormente se cierra esta válvula de admisión. Está cerrada también la válvula de escape y el pistón comienza a subir. Comienza a subir hasta alcanzar el punto de mínimo volumen. Cuando llegue al punto de mínimo volumen, aquí se inyecta el diésel de forma pulverizada. Entonces, ya no existe la figura de la bujía o de la candela. Lo que existe es este inyector. Este inyector está adaptado a una bomba de inyección que incrementa la presión de ese diésel y sale por un pequeño orificio aquí, lo más pequeño posible, para que las partículas de diésel sean lo más finas posibles. En ese momento, las condiciones aquí, presión, volumen, temperatura, son tales que no necesitan una chispa. Esto automáticamente se enciende, se autoinflama. Existe una autoinflamación y el diésel, al entrar en contacto con el aire, explota y viene la carrera de trabajo. Trabajo, trabajo o potencia. Es lo mismo. Trabajo. Se le suele llamar así, potencia de trabajo. ¿Qué sucede posteriormente? Una vez que el pistón alcanza nuevamente su punto de máximo volumen, se abre la válvula de admisión, se liberan los gases de escape y nuevamente viene la carrera muerta. Aquí está. De A a B, de B a C, de C a D, de D a A y después de A a M, haciendo la carrera muerta, ¿verdad?
Nuevamente, mientras uno de los cilindros está haciendo la carrera muerta, pues los otros o un par de los otros debería de estar realizando trabajo. La eficiencia de un ciclo diésel, que es el trabajo sobre el calor de entrada o de forma conveniente en función de los calores, tal como lo habíamos visto del esquema. Si nosotros sustituimos la energía de entrada contra la energía de salida, notando que ahora la entrada de energía aquí se da mediante un proceso a presión constante, esto es ahora NCP por la temperatura C menos la temperatura B. Entonces, al sustituir esta expresión en esta ecuación, noten que se va a cancelar el valor de n, ¿verdad? Y ya tenemos, miren, una expresión para un ciclo diésel. Claro, ¿verdad? Podemos seguir estudiando aquí porque aquí solamente hice uso de dos procesos. Hice uso del proceso AD y también hice uso del proceso del punto B al punto C. Pero todavía tenemos aquí información de A a B y de C a D, que sabemos que son procesos adiabáticos. Podemos seguir trabajando en esto para seguir sustituyendo valores, ¿verdad? Pero nuevamente lo que queremos no es tener una gran cantidad de ecuaciones que al final no sepamos ni dónde sustituirlas, simplemente que necesitamos el conocimiento básico como punto de arranque. Entonces aquí ya tenemos una expresión en función de las temperaturas. Si seguimos estudiando los procesos adiabáticos, es posible cambiar esto en función de, para esta máquina diésel, dejar esta expresión en función de presiones o en función de volúmenes, ¿verdad? Etcétera, en función de las relaciones de compresión de forma general, notando que siempre, ¿verdad? Estas relaciones de compresión es el volumen máximo sobre el volumen mínimo. Y nuevamente, ¿verdad? Esta expresión ustedes solamente la pueden utilizar a motores diésel. Solamente para motores diésel. Si nosotros utilizamos esta expresión, para motores gasolina o para ciclos de Carnot, pues desde allá tenemos que saber que vamos a obtener valores incorrectos. Bien, tenemos ahora la aplicación de los procesos termodinámicos para modelar refrigeradores. ¿Qué sucede con un refrigerador? Pues hace un trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, yo quiero un sistema, tengo agua, por ejemplo, a una temperatura ambiente, temperatura de 20, 25 grados centígrados, pero yo quiero tomar agua helada. Entonces, esa agua, por segunda ley de la termodinámica, no se va a enfriar por sí sola. Necesito un agente externo que invierta energía en ese sistema para poder extraerle energía en forma de calor a ese sistema. Eso es lo mismo que hacen los aires acondicionados para enfriar el aire de una habitación, de un recinto. Entonces, aquí tenemos el esquema para una máquina funcionando en forma de un refrigerador. Normalmente esto ya no es un motor, ¿verdad? Sino que es un compresor. Para que ese compresor funcione, yo necesito un toma de energía, 110 voltios, 240 voltios, para el caso de un aire acondicionado, ¿verdad? Y lo que va a suceder es que esa energía eléctrica se va a utilizar para que el compresor realice trabajo mecánico. Ese trabajo mecánico extrae energía de ese recinto que está a una temperatura alta y lo enfría, lo deja a una temperatura baja. Este es el interior. Pero ustedes han notado que un aire acondicionado lleva un complemento en la parte exterior de la habitación, ¿verdad? Está el condensador, está el evaporador. Y eso lo que hacen es liberar esa energía que se extrajo, bueno, liberar energía al medio ambiente.
Lo mismo sucede con los refrigeradores, ¿verdad? Tiene un sistema de serpentines que liberan esa energía a sus alrededores. Si nosotros tocamos las paredes por la parte externa de la refrigeradora, nos vamos a dar cuenta que eso está caliente, está liberando esta energía al depósito a una temperatura más alta. Eso es el medio ambiente. Nuevamente, aquí surge, ¿verdad? La segunda ley de la termodinámica. Es imposible extraer energía de este depósito frío y liberarla al medio ambiente sin un agente externo que lo facilite. Se necesita el agente externo. Ese agente externo en este caso es el tomacorriente. Nuevamente, la forma para medir el desempeño de estas máquinas es medir la energía obtenida, es decir, el objetivo versus lo que debo de invertir. ¿Cuál es el objetivo? Si es una máquina que está funcionando como refrigerador o como aire acondicionado, lo que yo obtengo, es decir, el objetivo es extraer energía Q sub C de este recinto. Entonces tengo como objetivo Q sub C, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo que invertir? Bueno, la energía invertida es este trabajo mecánico para echar a andar el compresor W. Nuevamente, si nosotros hacemos el flujo de energía aquí, ahora de esta máquina estaría entrando W, estaría entrando Q sub C y estaría saliendo Q sub H. Entonces, si yo coloco Q, los calores en función de W o sustituyo este W, noten que aquí quedaría esta expresión en función de calores, ¿verdad? Y este es el coeficiente de rendimiento de un refrigerador. En este caso, se utiliza la letra K, ¿verdad? Para referirse al rendimiento de esta máquina. En algunos textos se utiliza COP, que es el coeficiente de operación. En otros se utiliza el COR, ¿verdad? Que es el coeficiente de rendimiento. Y así sucesivamente, ¿verdad? Las tecnologías han ido cambiando con el tiempo, pero esto es el funcionamiento básico, lo que tenemos que comprender, ¿verdad? En la actualidad, pues, hay otros parámetros para medir el rendimiento. Por ejemplo, está el CIR, que también es otro parámetro, que está relacionado, lógicamente, con este coeficiente de operación. Pero, bueno, no nos vamos a complicar, no nos vamos a volver especialistas. Necesitamos llegar hasta este punto. La aplicación de los sistemas termodinámicos aplicado a estos refrigeradores. Estos diagramas explican la forma, ¿verdad?, en cómo funciona, algo que acabamos de mencionar, el mecanismo, el trabajo que realizan con presión, el evaporador, ¿verdad?, que representa la parte fría, pero está la etapa de condensación, que normalmente son los alrededores de la refrigeradora. Estas mismas etapas las tiene un aire acondicionado. Dice que una variación de este tema es la bomba de calor. La bomba de calor es el mismo esquema. Tenemos aquí una bomba de calor. Necesitamos un agente externo para echar a andar esta máquina. Pero aquí el objetivo cambia, porque las bombas de calor se utilizan en situaciones en donde nosotros queremos mantener aquí un depósito caliente. Es decir, por ejemplo, en países donde las temperaturas son muy bajas, necesitamos lo contrario, necesitamos calentar el interior. Entonces, este es el objetivo. Y esto es lo que se debe de invertir en energía, ¿verdad? Entonces, simplemente cambia el orden, eh, porque ahora el índice de rendimiento de esta máquina, la energía objetivo es QH y lo que hay que invertir es W. Entonces, noten que cambia, ¿verdad? Este es el modo calentamiento. Noten cómo cambia, ¿verdad?, el objetivo. Miren, aquí tenemos en el numerador QH. Si nosotros vamos a la expresión anterior, para el refrigerador, que es el modo enfriamiento, en el numerador tenemos QC, porque el objetivo es extraer calor. Aquí, en la bomba de calor,
El objetivo es inyectar calor a este recinto. Bien. Aquí viene la segunda ley de la termodinámica que lo representa en forma de un enunciado, ¿verdad? Segunda ley de la termodinámica, y dice, es imposible que un sistema efectúe un proceso en el que absorba calor de un depósito de temperatura uniforme y lo convierta totalmente en trabajo mecánico, terminando en el mismo estado del inicio. Esto se conoce como el enunciado de Kelvin-Planck, ¿verdad? Lo que había mencionado, es imposible que todo lo que traemos del depósito UH sea igual al trabajo. Algo de esa energía se va a ir al depósito frío, ¿verdad? Que es el medio ambiente. Es decir, es imposible que no se vaya a generar desperdicio de energía que vaya a parar al medio ambiente. Bien, esa misma ley de la segunda ley de la termodinámica se aplica también a refrigeradores y a aire acondicionado. Es imposible que un proceso tenga como único resultado la transferencia de calor de un cuerpo más frío a uno más caliente. Esto no va a ocurrir por sí solo. Por eso es que necesitamos el compresor, ¿verdad? Es decir, yo no puedo extraer QC del depósito frío y llevarlo a QH, al depósito caliente. Para que esto ocurra, yo necesito un compresor e invertir energía para que estos flujos de energía ocurran como se debe. Dicho de otra forma, W es imposible que sea cero. Una máquina una refrigeradora desconectada jamás va a funcionar. Un aire acondicionado desconectado de un toma de energía jamás va a funcionar. A esto se le conoce como el enunciado de Clausius. Aquí están las representaciones, ¿verdad? La segunda ley, esta es para la máquina térmica. No existe una máquina 100% eficiente. No existe un refrigerador sin suministro de energía. Son cosas que hasta cierto punto, pues, son lógicas, pero nosotros ya lo hemos vivido. No necesito yo desconectar mi refrigeradora para saber que no va a enfriar. Pero aquí está el modelo matemático, ¿verdad? El ciclo de Carnot es un ciclo que no existe, es un ciclo de referencia, pero que representa una condición de máxima eficiencia. Ahora, aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? El hecho de que sea máxima eficiencia no quiere decir que sea el 100%. ¿Cómo funciona un ciclo de Carnot? Bueno, un ciclo de Carnot funciona a través de 4 procesos termodinámicos que se muestran aquí en esta figura. Tenemos una compresión isotérmica del punto A, C al punto D, compresión isotérmica. Del punto D al punto A, una compresión adiabática del punto A al punto B, una expansión isotérmica, y del punto B al punto C, una expansión adiabática. Aquí están los 4 procesos. Expansión isotérmica, la máquina toma energía en forma de calor. Expansión adiabática, la máquina genera trabajo. Desea de compresión isotérmica, se libera energía y se invierte energía en forma de trabajo. Y del punto D al punto 4 es una compresión adiabática y hay que invertir energía para que este proceso se lleve a cabo. Nuevamente, si nosotros calculamos la energía en forma de calor del depósito caliente, del depósito frío, notando que estos procesos son isotérmicos, recuerden que para procesos isotérmicos, si es isotérmico, a la temperatura constante, el cambio de energía es cero. Por lo tanto, el calor es igual a trabajo. Esa es la razón por la cual en esta expresión 20.10 yo veo que QH es igual a NR por la temperatura del depósito caliente por logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial, que es el volumen en B sobre el volumen en A. Mientras que para el otro proceso, que es isotérmico, los volúmenes involucrados son el D y el C. Aquí está, volumen C y volumen D. Noten que de esta expresión, como ya habíamos mencionado anteriormente, QC es un calor que va a tener signo negativo. ¿Por qué lo sé? Porque, miren, cuando voy del punto C al punto D, ¿qué sucede con el volumen? Se comprime. Entonces, como es una compresión, es un trabajo negativo, y como el trabajo es igual al calor, entonces el calor también me dará negativo. De eso yo necesito
solamente el valor absoluto, porque esto ya lo había incluido en el diagrama de energías cuando vimos el diagrama, el esquema para la máquina térmica. Entonces, sustituimos la relación QC sobre QH, se cancelan algunos términos. Noten que si nosotros ahora sacamos información de los procesos adiabáticos, ¿cuáles son los procesos adiabáticos? Los procesos adiabáticos son del punto D al punto A y del punto B al punto C. El punto B y el punto C están amarrados por el proceso adiabático y a temperatura H y a la temperatura C. Lo mismo para el otro proceso adiabático. Entonces, si nosotros utilizamos esa información de los procesos adiabáticos, tenemos este para el proceso AD, para el proceso BC, a las temperaturas correspondientes para de los depósitos caliente y frío. Y al arreglar estas dos expresiones, noten que se llega a la conclusión que esta relación de volúmenes BA es igual a relaciones de volumen CD. Por lo tanto, esto que está aquí en la ecuación 20.12, al final solamente lo que está apareciendo es como algo de ruido, ¿verdad? Porque el numerador y el denominador en realidad son iguales. Porque si B sobre BA es igual a volumen C sobre volumen D, entonces al hacer esta relación esto resulta ser igual a 1. Entonces llegamos a la conclusión de que la relación de calores es igual a la relación de temperaturas. Y por lo tanto, la eficiencia de un ciclo de Carnot que originalmente está en función de calores, la podemos dejar en función de temperaturas. Aquí. La eficiencia de un ciclo de Carnot. Entonces, la eficiencia de un ciclo de Carnot depende solamente de la temperatura del depósito caliente y la del depósito frío. Y nuevamente, ¿verdad? Algo que hemos estado mencionando. Esto es el caso particular de una máquina de Carnot. Si le dan a usted valores de temperatura, no utilice esto si el ciclo no es Carnot. Si es un ciclo gasolina, diésel, Brayton, Rankine, etcétera, cualquier otro ciclo, no es aplicable esta ecuación. Listo, aquí tenemos algunos valores numéricos para un ciclo de Carnot que los podemos analizar pues posterior a este acompañamiento. Y desde luego, como tenemos el equivalente del ciclo de Carnot, tenemos el refrigerador de Carnot, que también es el correspondiente, ¿verdad? Al motor de Carnot. Y nuevamente, este refrigerador de Carnot, pues es un ciclo ideal que simplemente me va a servir como referencia. Nuevamente, el ciclo de Carnot es idealizado, pueden de Carnot que opera entre las mismas dos temperaturas. Esto lo vamos a utilizar como referencia. ¿Qué me indica esto? Por ejemplo, imaginemos que tenemos un diagrama de presión volumen. Yo aquí tengo una máquina real operando, así como se muestra aquí. La temperatura más alta observada durante este proceso cíclico, por ejemplo, es 700 Kelvin. Y la temperatura más baja es 200 Kelvin. Esos son los límites. Ese sería el depósito caliente y el depósito frío. Por ejemplo, si yo tengo una máquina real para esta máquina, para este proceso, y tengo una eficiencia del 65%, entonces yo puedo decir, bueno, ¿puedo elevar yo la eficiencia de esta máquina? Entonces, echemos un vistazo a la segunda ley de la termodinámica. Si yo pongo una máquina de Carnot que ya es idealizada, porque es una máquina reversible, opera entre estos dos límites, yo solamente necesito las dos temperaturas de los depósitos. Entonces esto me dice, bueno, la máquina de Carnot puede alcanzar una eficiencia del 71.43. Entonces imagine que usted está trabajando con esta máquina en estos dos límites de temperatura. Y usted dice, bueno, yo tengo una eficiencia del 65%, pero yo quiero que esta máquina funcione con una eficiencia del 80%. Y usted viene y empieza a cambiar procesos, a cambiarle piezas a esta máquina y dice, bueno, yo no me voy a tener hasta que alcance una eficiencia del 80%. Bueno, yo le voy a decir algo. Ya usted encontró la eficiencia del ciclo más eficiente posible y esa eficiencia para ese par de depósitos a esas temperaturas
ya le está diciendo que la eficiencia máxima es 71.43. Pregunta, ¿el reto de construir una máquina de 80% de eficiencia es viable? Pues la respuesta es no, ¿verdad? La única forma que usted logre esto es que viole la segunda ley de la termodinámica, pues sí, y hasta el momento, pues tendría usted que violar todas las imposiciones que ha puesto la naturaleza hasta el momento. Dicho de otra forma, abandone ese proyecto, no lo va a alcanzar. 65% comparado para un 71%, es un escenario bien favorable, ¿verdad? Para eso no sirve la máquina de Carnot. Yo no puedo aspirar a un 80% si la máquina de Carnot ya tiene una eficiencia inferior. Bien. Miren, el ciclo de Carnot depende simplemente de las temperaturas, ¿verdad? De los depósitos frío y caliente. Todas aquellas máquinas que operen entre el mismo par de depósitos van a tener la misma eficiencia. Bueno, la escala de temperatura Kelvin, esto ya lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones. Vamos a pasar rápido diciendo que todas estas expresiones que hemos estado utilizando, ¿verdad? Todos los cálculos que nosotros hagamos, en donde aparezca la variable temperatura, automáticamente ese valor debe ser sustituido con las unidades correspondientes en la escala absoluta, es decir, en Kelvin. Y pues para terminar este capítulo, tenemos el concepto de entropía, que es una medida del desorden, tal como lo mencionamos. La entropía de un sistema, la tendencia es siempre a aumentar, la tendencia siempre es a incrementar el desorden, ¿verdad? Desde el punto de vista cuantitativo, se define la entropía como la relación calor sobre temperatura para un pequeño cambio de entropía. Ese es el diferencial de Q sobre T. Habrá que ver cómo cambia la temperatura en función del calor para poder desarrollar esta expresión en el caso que requiera un proceso de integración. En el sistema internacional, la entropía, como es una relación de energía contra una temperatura, pues en el sistema internacional la energía se mide en Joule y la temperatura en Kelvin. Así que Joule sobre Kelvin serían las unidades correspondientes a la entropía. Para un caso de un proceso isotérmico, esta temperatura puede salir del integral y el cambio de entropía es igual a la relación Q sobre T. Nuevamente, esto solamente para un proceso en el cual T es constante y pudo salir del integral, ¿verdad? Pero en forma general, pues hay que relacionar esas variables para llevar a cabo la integración. Para el caso de los procesos reversibles, en forma general, así quedaría expresada la forma integral, ¿verdad? Hay que ver cómo varía el calor en función de la temperatura o viceversa, la temperatura en función del calor, para llevar a cabo los cálculos o el desarrollo de esa integral. Aquí está un ejemplo de un proceso en el cual hay cálculo en el cambio de entropía que lo podemos desarrollar ya en la parte cuantitativa, en la parte práctica. La entropía del ciclo de Carnot, esto es importante, ¿verdad? El ciclo de Carnot es un proceso reversible, ¿verdad? Y a través de un ciclo, aunque hay cambio de entropía para los procesos individuales, al final para el proceso cíclico el cambio de entropía es cero, ¿verdad? Pero esto es justamente lo que hace que esta máquina sea ideal, ¿verdad? Normalmente, pues cualquier proceso que nosotros impongamos en la naturaleza es irreversible y ese cambio de entropía siempre eh, tiende a aumentar. Solamente para los procesos reversibles es que ese valor es cero. Bueno, la entropía y la segunda ley, que están directamente amarradas, ¿verdad? Nuevamente, la segunda ley, como mencioné al inicio, no es una expresión matemática, sino que simplemente es un enunciado que se puede adaptar de forma cualitativa, ¿verdad? A los procesos en los cuales se puede desarrollar los sistemas o los procesos en la vida real. Bueno, aquí ya es algo probabilístico. Por el momento, pues yo creo que con lo que hemos visto ya estamos en la capacidad de se cierra este capítulo 20 terminando este tema de entropía y
Listo, pues ya estamos con esta parte teórica, listos para comenzar a abordar algunos ejercicios de los cuales pues voy a hablar en los siguientes videos. Así que saludos, aquí estamos terminando con la parte del acompañamiento teórico de la unidad de termodinámica.